que es real, ¿cierto? Si el discriminante es positivo, la raíz es real, pero ¿son la misma o son distintas? Si el discriminante es positivo. Serían distintas, ¿cierto? Porque piénsenlo así, sus raíces son estas. Entonces una va a ser más la raíz y menos la raíz, pues entonces los resultados numéricamente van a ser distintos. Así que no estamos en este caso, ¿sí? Porque aquí son reales, pero son reales distintas. Así que no estamos en ese caso. ¿Qué significará que el discriminante me dé 0? ¿Qué pasa con las raíces? Ahí son las dos reales e iguales. ¿Y cómo sé que son iguales? Porque sumar el discriminante o restar el discriminante va a ser el sumar o restar 0. Pues entonces la solución va a dar el M1 y el M2 van a ser iguales. Entonces estamos en este caso, en el críticamente amortiguado. Eso quería decir en algún sentido que el roce con el resorte estaban, digamos, dentro como del mismo espectro, o sea, no había uno que le ganara al otro. Entonces va a haber un movimiento, pero va a haber un movimiento que va a estar amortiguado, ¿cierto? Y ahí el comportamiento de las soluciones, bueno, lo vamos a ver aquí en el ejemplo cómo es el comportamiento de las soluciones, se va a ver más claro. Pero la cosa es que estamos en este caso, entonces este es un sistema críticamente amortiguado. ¿Ya? Y bueno, solo para recordar, si las raíces eran negativas, o sea, si el discriminante era negativo, las raíces eran complejas y en ese caso el sistema se llamaba subamortiguado. Eso es porque el roce perdía, digamos, versus el resorte. ¿Ya? O sea, había amortiguación, pero poquita. ¿Sí? O sea, el roce es pequeño. En el primer caso, en este, el sobreamortiguado es que el roce le gana, digamos, a la fuerza del resorte. Entonces está muy amortiguado, muy frenado ese movimiento. ¿Ya? Este está frenado críticamente. Así que, solo para que le pongamos el nombre nomás acá. Es un sistema críticamente amortiguado. Ya. Ya, entonces, ahora sí ocupemos las condiciones iniciales. Tenemos entonces que ya usamos las condiciones iniciales, así que evaluamos el t por 0 en la x de t. Si el t vale 0, va a quedar C1 por e a la 0. Eso es C1 nomás. Y como el t vale 0, el segundo término va a desaparecer. ¿Ya? Entonces este tiene que ser menos 2, que era la posición inicial. ¿Ya? Así que ahí tenemos al tiro el C1. Está despejado incluso. ¿Ya? Vamos listo con el C1. Ahora entonces vemos la derivada, y la derivada la evaluamos en 0. Entonces va a quedar menos C1 por e a la menos t, que va a ser e a la 0. ¿Cierto? Menos C1 nomás. Más constante 2, abre paréntesis, e a la 0, más conocido como 1, menos 0. Así que eso nomás. ¿Sí? Y este tenía que ser b sub 0, pero en este caso estábamos trabajando cuando el b sub 0 era 3. Así que pongámosle igual a 3 al tiro. Igual 3. ¿Ya? Bueno, además que aquí ya tenemos quién es C1, pues C1 es menos 2. Entonces este sería 2 más C2 igual 3, así que el C2 es 1. ¿Ya? Tenemos entonces nuestras dos constantes. Por lo tanto, la solución, ya no general, sino que la solución del PBI en específico, sería la sol del PBI
es x de t. Bueno, la misma solución x de t que teníamos antes, solo que ahora el C1 es menos 2. Menos 2 e a la menos t. Más C2. Y el C2 era 1, así que t e a la menos t. ¿Ya? A veces esto se deja escrito así, como factorizado el e a la menos t. Es equivalente. Así, e a la menos t. Y adentro dejan 2 más t. Sí, también es una buena notación para la solución. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Entonces, lo siguiente que nos preguntaban era, ¿para qué valores de v sub 0 existe algún instante de tiempo tal que la masa pasa por el punto de equilibrio? Ya, porque esa función, la x de t que ustedes ven ahí, la gracia es que grafica el movimiento del resorte, ¿ya? De este resorte en específico. Entonces nos preguntan, ¿para qué valores del v sub 0, que era la velocidad inicial, para qué valores del v sub 0 existirá algún instante tal que la masa pase por el punto de equilibrio? ¿Ya? Solo si, como para mostrarles cómo sería la solución, porque esta solución significa algo, pues esta solución para los distintos valores de t les da la posición de la masa. ¿Ya? Así que vamos a graficar eso. Vamos a usar el GeoGebra Online porque el GeoGebra que está instalado es del año del ñafle. GeoGebra. Ya, entonces la función es x de t igual a e a la menos t factor de 2 menos t. Sí, menos 2, toda la razón. Menos 2 más t. Sí, al tiro lo corrijo ahí en la pizarra. Ay, algo anoté mal aquí parece. Creo que es la e, como que no me la leyó como exponencial. Creo. Aunque aquí... a ver, pongámosla como f de x mejor. F de x igual a e elevado a menos x menos 2 más x. Ya, chao con este. Bueno, aquí no se nota mucho. Si no se notan mucho las vibraciones, habría que cambiar las proporciones del gráfico. A ver. Acá. No. Vamos a exagerarlo harto parece para que se note. Ya, fíjense que ahí está graficado el movimiento, pero en el fondo aquí así se va a mover el resorte. Solo que no es que el resorte se va a ir moviendo para adelante, no es como que va a subir, bueno, hagámoslo aquí con el mouse, no es como que va a subir yéndose para adelante, sino que es para el lado es el eje temporal nomás. El resorte se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces en el tiempo cero estaba en el menos 2, ya que aquí como las proporciones están cambiadas, el menos 2 está muy abajo, ya, pero en el tiempo cero parte en el menos 2, entonces el resorte sube, 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 pasa por la posición de equilibrio en este tiempo, que no sé exactamente cuánto será, está ahí 2. En el 2 pasa por el 0, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, después vuelve a bajar y ya después no vuelve a pasar por el equilibrio. O sea, fue una vibración, una única vibración, como muy leve. ¿Sí? Aunque aquí está para el otro lado, porque acuérdense que nosotros aquí los positivos los cuenta para arriba y los negativos para abajo. Así que el movimiento en verdad fue al revés. El techo para nosotros está aquí abajo, aquí. El techo para nosotros es aquí. O sea, no, el techo
O sea, no el techo, perdón, la posición de equilibrio y el techo estaría para abajo. ¿Sí? Está al revés. Pero es una vibración muy mínima. Por eso se llama críticamente amortiguado. Porque hay vibración, pero igual la amortiguación frena el movimiento. ¿Ya? Bueno, la pregunta entonces, aquí, dice, ¿para qué valor de V sub 0 existe algún instante tal que la masa pase por el punto de equilibrio? ¿Qué quiere decir respecto a la función x de t que la masa pase por el equilibrio? Exacto, que x de t sea 0. Entonces la pregunta es si es que existe algún tiempo tal que el x de t me dé 0. ¿Ya? Bueno, la pregunta en verdad es ¿para qué valores de v sub 0 va a existir un t tal que el x de t sea 0? ¿Ya? Entonces, mi plumón negro. Aquí está. Entonces la parte 3, o sea, parte C, la pregunta es, ¿existe? O sea, no, perdón. Buscamos V sub 0 tal que, exista un T que cumpla que x de t sea 0. ¿Sí? Nos preguntamos para qué velocidades iniciales van a existir tiempos tal que el resorte pase por el equilibrio. ¿Ya? Obviamente puede existir perfectamente más de un v sub 0, más de una velocidad inicial que haga que la masa pase por el equilibrio. ¿Sí? De hecho, una buena pregunta sería si es que en el caso B, nosotros consideramos el v sub 0 igual 3. ¿Ese v sub 0 debería estar incorporado en mis casos del caso C, del ejercicio C? Estamos buscando v sub 0, velocidades iniciales tal que el x de t pase por el 0 en algún momento. La solución anterior, el v sub 0 era 3. ¿Ese está incluido dentro de las velocidades iniciales que hacen que la masa pase por el equilibrio en algún momento? Sí. Aquí, ¿verdad que me habían dicho que era menos 2? Porque de hecho ahí, bueno, lo vimos en el gráfico, ¿se acuerdan que la masa pasaba una vez por el equilibrio y después nunca más? Pero al pasar una vez ya debiese estar dentro de los casos que nos van a salir ahora. ¿Sí? Bueno, también se puede ver de acá, porque si el t vale 2, pasa por el 0, ¿cierto? Ya. Entonces, el x de t es la función. Es e a la menos t. Eh, menos 2 más t. Ya, pero yo quiero ver condiciones sobre el v sub 0. ¿Qué tiene que cumplir el v sub 0 para que exista un tiempo tal que bla, bla, bla? ¿Con qué ecuación de arriba? Con la derivada. Con la derivada. Ya, perfecto. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo logramos llegar al v sub 0? ¿Cómo llegamos al v sub 0? ¿Alguna idea? Está bien escrita la función, ¿cierto? Sí, ahora sí.
No, este es el... del menos 2 al infinito positivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sería del menos 2 al infinito positivo? Derivaste x, ¿o no? Ya, esa derivada la habíamos calculado adelante, me parece, ¿no? Ya. Teníamos que... ¿Cuánto era la derivada para no calcularla de nuevo? Menos 1 es a la menos t. Ah, ya, ya. Ahí. ¿Así? Ya. Para que nos aparezca el b sub 0 tenemos que evaluar esto en 0. ¿Sí? Solo que en vez de igualar a 3, como lo hicimos delante, hay que igualarlo a b sub 0. De hecho, esta parte del lado derecho me parece que va a quedar igual. Po. Solo que en vez de igualar a 3, vamos a igualar a b sub 0. ¿Sí? Sí, pues esto ya lo habíamos hecho, en verdad. Este es 0, este es 1. Bueno, pero el C1 y el C2 también los tenemos. Y esto tiene que ser b sub 0. ¿Sí? ¿El C1 cuánto era? Menos 2. Y el C2, 1. Ah, claro. Sí, sí. Porque esos valores eran cuando el b sub 0 era 3, justamente. Entonces, el C2 es b sub 0 más C1. Ya, ¿y el C1 dependía del b sub 0 o no? Po? El C1, ¿el C1 era cuánto? ¿1? Daba menos 2. Ya, pero a lo que voy es que ese no dependía del b sub 0, o sea, ese sigue siendo menos 2. Claro. Ahí. Ah, entonces, ahora, esta solución entonces tampoco era esa. Esta dependía de C1 y C2 con el b sub 0 igual 3. Claro, claro, claro. Si esta, olvídala. Sí, no pesquen esa. Lo arriba es cierto, pero eso no. Porque eso era para el b sub 0 igual 3. Y ahora nosotros estamos trabajando con un b sub 0 cualquiera. Ya, ese es nuestro C2. Entonces, ¿quién va a ser la solución para este caso? La sol es, de nuevo, x de t igual a C1 por la e a la menos t, pero C1, bueno, el C1 se mantenía igual, ¿cierto? Seguía siendo menos 1, e a la menos t. El C1 era menos 2. Ya, pero el C2 cambió. Más C2, que ahora el C2 es b sub 0 por menos 2, e a la, no, t por e a la menos t. Ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y ahí qué hacemos con esto? Este lo igualamos a 0. ¿Sí? Claro, porque esta es la solución para un b sub 0 cualquiera. La de allá la estaba usando el 3. Eso me voy a enredar un poco. Ya, entonces aquí podemos matar los exponenciales, porque esas son positivas siempre. Así que esto sería menos 2 más b sub 0 menos 2 por t igual 0. ¿Están de acuerdo? Un 2 de la izquierda
¿El C1 cuánto era? Es que no lo tengo aquí en la pizarra. El C1 era menos 2. Pero esta es la x de t, pues también que sea menos 2 ahí. Es C1 por e a la menos t. Porque esta no es la derivada, pues esta es la x de t. ¿Sí? X de t es C1 por e a la menos t. Y como el C1 es menos 2, está ahí. Ya. Despejemos el t. Pues. Entonces el t sería 2 partido por b sub 0 menos 2. A ver, es que la pregunta era, ¿para qué valores de b sub 0 existía un tiempo en donde la cuestión pasara por 0? Mayor estricto que 0. Ya, entonces, ¿qué significa este t que obtuvimos? En este tiempo, la masa va a pasar por el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar con el b sub 0 para que este tiempo exista? Sea un número real positivo. ¿Qué tiene que pasar? Diferente de 2. Tiene que ser distinto de 2, pero no solo distinto de 2, porque acuérdense que aquí el tiempo empieza a correr del 0 para adelante. Tiene que ser positivo, entonces claro. Tiene que ser b sub 0 menos 2 tiene que ser mayor que 2. Entonces b sub 0 tiene que ser estrictamente mayor que 2, y eso incluye cuando daba 3. Por eso nos dio que pasaba por el equilibrio. ¿Cómo? ¿Ya? Entonces, si b sub 0 es mayor que 2, este tiempo va a existir, va a ser un número real positivo. Entonces va a haber un tiempo en donde la cuestión pase por el 0, la masa. El x de t valga 0. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Profe, en la parte donde puso teníamos que, la primera ecuación, la segunda no entendí los pasos que hizo. Ya, lo que pasa es que la primera es la donde puse teníamos que, lo que venía después es la derivada, que esa la habíamos calculado antes. ¿Cierto? Y lo que hice en el implica fue evaluar en 0, cuando el t vale 0. Entonces, si en el x' de t el t vale 0, nos queda menos C1 más C2. Ya, perfecto. Y esa era la velocidad inicial. ¿Ya? ¿Eso? ¿Más dudas? Ya, súper. Bueno, solo para que lo tengan en consideración, acá nosotros vimos un sistema que estaba con roce, ¿ya? Pero digamos no tenía, o sea, está el movimiento, había una fuerza del resorte y una fuerza de roce, en este caso. ¿Ya? Hay un caso que va un poco más allá, que es incluir un movimiento forzado, es decir, además del roce, ahora se va a aplicar otra fuerza más. ¿Ya? Entonces el diagrama de cuerpo libre va a ser levemente distinto, porque la masa por la aceleración, que ahí está, masa por la aceleración, bueno, el mg con el ks se van siempre, entonces va a ser igual, menos kx, eso es igual que la ecuación del caso anterior, el menos beta por el x', eso es porque hay roce y hay una velocidad, pero ahora vamos a incluir una fuerza f de t que se está aplicando sobre esta masa. Entonces cuando hagan el diagrama de cuerpo libre, además de tener el peso, el resorte y el roce, van a tener esta f de t. ¿Ya? Y eso genera una ecuación igual a la del caso anterior, igual a la del caso con roce, pero va a ser no homogénea. ¿Ya? Porque la ecuación, fíjense en el caso con roce, la ecuación en el caso con roce era esta: x2' más 2 lambda x' omega cuadrado x igual a 0. ¿Ya? Pero cuando hagan el caso con una fuerza f de t, que digamos es una fuerza que depende del tiempo, la ecuación va a quedar igual, ¿ya? x2' más 2 lambda x' más omega cuadrado x, pero va a quedar igualada a la g de t, que la g de t es la misma que la fuerza, pero dividido por la masa. ¿Ya? Entonces la ecuación queda no homogénea, pero bueno, es lo mismo. ¿Sí? Y los casos son los mismos, por eso no se ve como una teoría aparte. ¿Ya? Pero les vamos a hacer una guía y ahí van a ver ejercicios también donde hayan casos forzados. ¿Ya? Por eso este no se ve como un caso distinto, porque al final la ecuación diferencial es la misma, solo que es no homogénea. Pero para resolver la no homogénea, igual primero hay que resolver la homogénea, después encontrar la particular de la no homogénea,
y el resto ya lo hemos hecho, digamos, con funciones, o sea, con ecuaciones no en contextos, pero igual lo hemos hecho. ¿Ya? Así que en la IA van a tener ejercicios de eso, porque acá tampoco está incluido uno de fuerza, o sea, de movimiento forzado. ¿Ya? Así que pasemos al taller integrado. Bueno, obviamente no lo van a alcanzar a hacer en este momento, pero va a haber un buzón y lo tienen que subir al buzón. Lo tienen que subir al buzón. ¿Hasta cuándo? Todavía creo que no está definido, así que ahí yo les confirmo. Pero obviamente no va a ser hoy día, probablemente sea mañana, ahí yo les confirmo. Ya, entonces, bueno, el taller integrado de este módulo es una aplicación de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Igual el resorte es una aplicación de ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero esta es una aplicación a circuitos. Circuitos con resistencia, con ese tipo de cosas. ¿Ya? Y los dos talleres, tanto el aplicado como el de profundización, están relacionados con lo mismo. ¿Ya? Así que veamos al menos la parte común y después el resto ya lo pueden trabajar ustedes. En todo caso, aquí hay un montón de definiciones y todo el cuento, pero después cuando tienen que resolver los ejercicios tampoco es que tengan que ser expertos en circuitos y en resistencia y cosas. Al final tienen que saber aplicar las ecuaciones diferenciales nomás, resolverlas, plantearlas, y después ver qué significa la solución, pero no hay que ser un experto en estos temas. ¿Ya? Entonces, como dice acá, en los últimos dos talleres vimos sistemas masa-resorte, ya situación física en donde las ecuaciones diferenciales intervienen. Otra situación física interesante es los circuitos LRC en serie, que son circuitos de este estilo. ¿Ya? A ver, aquí las cosas importantes son conocer estos tres valores. ¿Ya? Un valor L, un valor R y un valor C. Que esos tres valores se llaman inductancia, resistencia y capacitancia, respectivamente. Es decir, el L es la inductancia, el R es la resistencia y el C es la capacitancia. ¿Ya? Y nosotros vamos a trabajar en los casos en que L, R y C son números constantes. ¿Ya? Así que L, R y C son constantes conocidas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está la deducción de la ecuación diferencial, pero al final la ecuación diferencial es esta. Esa es la ecuación diferencial. Entonces, miremos la ecuación. Fíjense que la incógnita de la ecuación, bueno, ahí está la L, la R y la C, que son tres constantes. ¿Ya? Véanlo más como una ecuación diferencial, no se preocupen tanto de lo físico por ahora. Esta es una ecuación diferencial de orden 2, de coeficientes constantes, porque el R es constante, el L es constante, y el 1 partido por C también es constante. Así que es una ecuación de orden 2 de coeficientes constantes. ¿Ya? Y la incógnita es Q. ¿Ya? Entonces hay que saber quién es Q. Bueno, Q de T es la carga. ¿Ya? La carga en el capacitor, como dice ahí. Es la carga, ¿ya? Entonces tienen que saber que su solución representa la carga dependiendo del tiempo. ¿Ya? Y también tenemos una función E de T, ¿ya? Donde E de T es la suma de los voltajes. ¿Ya? No sé, cuando la resuelvan se van a dar cuenta que no necesitan saber todas estas cosas físicas, sino que saber que su incógnita es la carga, que depende del tiempo, y esta E de T, que en el fondo, fíjense que esta E de T hace que la ecuación sea no homogénea. ¿Sí? El E de T, que es el que hace que la ecuación sea no homogénea, es simplemente la suma de los voltajes. Entonces, sabiendo eso, que L, R y C son constantes, el Q es nuestra incógnita, que es la carga, y el E de T es la suma de los tres voltajes, ya con eso pueden resolver esto, porque obviamente estamos en cursos de matemáticas, así que la idea es que sepan aplicar las ecuaciones diferenciales, y después hay que hacer unas pequeñas deducciones a partir de la solución, pero son leves. Por ejemplo, aquí en una parte les preguntan por la corriente, I de T. Ya, pero I de T es simplemente la derivada de la corriente. Q es la corriente y el I de T es su derivada. ¿Ya? Entonces aquí cuando les pidan
perdón, usé mal las palabras. El Q es la carga, perdón. El Q es la carga y la derivada de la carga es el I, que es la corriente. ¿Ya? Entonces, si les piden encuentren la corriente, primero van a necesitar la carga, que es la solución de la ecuación, y esa la derivan, ¿no? Ahí esa va a ser su correcta. ¿Ya? Y la verdad es que estos dos talleres están relativamente similares. ¿Ya? Están asociados con esas cosas. ¿Ya? Así que inicien un rato lo que alcancen a avanzar, ya sea el taller aplicado de profundización. Cualquier duda me pregunta. Dígame. ¿Cómo, perdón? Para el aplicado 1A, determine la ecuación auxiliar asociada a la ecuación diferencial. Sí, si lo dejo así, ¿alcanzan a leer? ¿O no? ¿Está muy chiquitito? Bueno, pero sí, pues lo pueden descargar ahí en sus teléfonos. Taller integrado número 2. Va, perdón. Ah, espérenme. Ya, ahí les escribí como lo que necesitan saber de la parte, para las preguntas en el fondo. Ya, L, R y C son constantes que tienen un significado físico, pero que por ahora no nos van a preocupar. Q de T es la carga, que es la incógnita de la ecuación diferencial. I de T es la corriente, que quizá aquí podríamos agregar que es la derivada, eh, del Q. ¿Ya? La corriente se define como la derivada de la carga. Y el E de T es la suma de voltajes. ¿Ya?
Chiquillos, me avisan por interno que el ejercicio 2 del aplicado se excedieron con un 0 en el C, porque el 0, o sea, el C es 0,0001, hay que quitarle un 0, era 001 nomás, para que lo tengan ahí en cuenta. Por eso no les daba. No, pero para que lo tengan en cuenta, que si no el número quedaba como exagerado. Ya, chiquillos, quedan 2 minutos, pero ya no tiene sentido, así que el buzón va a estar disponible. Les tengo que confirmar la hora, ya tengo que entrar en conversaciones, pero ahí les mando un aviso y les digo hasta qué hora se puede entrar. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, nos vemos mañana. Mañana Chao, hay profe. online, por si acaso. Chao, mañana hay online, la última vez online. Ya, que estén muy bien, chao, chao.